Domino el apocalipsis usando no muerto 6170. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro canal de Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 61 Hermano Zhao, eso es. Y Yun Yuan también se fijó en la caja, con los ojos llenos de curiosidad y cautela. No lo sé, dijo Zhao Yi con la mirada fija. Pero esa marca especial en el mapa probablemente no apunta al líquido de origen, sino a esta caja. Podía percibir que las fluctuaciones que emanaban de la caja, aunque extremadamente sutiles, le resultaban más cautivadoras que las pocas gotas restantes de líquido primordial. Ordenó a un sirviente zombi que vadeara con cuidado el agua poco profunda y caminara hacia la plataforma de piedra. El sirviente se movió con rigidez y el agua salpicó, pero por suerte los pangolines dormidos no se despertaron. El sirviente recogió la caja y se dio la vuelta para regresar. Cuando le entregaron la caja a Zhao Yi, la sintió fría y pesada, y una extraña oleada le recorrió el brazo y le penetró en la mente. Enhorabuena por obtener un objeto especial. Aún no desbloqueado. Descripción. Parece contener un poder extraño, que requiere una llave específica para abrirse. ¿Necesitas una llave? Zhao Yi frunció el ceño e intentó abrir la caja a la fuerza, pero no se movió. El material era más duro de lo que había imaginado. Parece que no podemos abrirla por ahora. Esta caja es demasiado especial. Tendremos que estudiarla con detenimiento en el futuro. Colócala con cuidado dentro de la mochila y guárdala de forma segura. La prioridad inmediata es recoger las últimas gotas de líquido energético. Zhao Yi sacó una botella nueva de bebida energética, la vació por completo, raspó cuidadosamente y recogió las 4 o 5 gotas restantes de líquido sobre la plataforma de piedra, cerró bien la tapa y la guardó adecuadamente. Tras hacer todo esto, su mirada volvió a los pangolines dormidos. Aunque la mayor parte del fluido original se desperdició, estos mutantes, que habían consumido sustancias altamente nutritivas, eran en sí mismos excelentes nutrientes y fuentes potenciales de sirvientes. Ocúpate primero de esos dos de nivel intermedio, instruyó Zhao Yi a través de un enlace mental. Hoja ósea y garra sombría, ustedes dos están al mando. Sus escamas son extremadamente fuertes. Intenten atacar sus vientres y cuellos, que son relativamente vulnerables. Sabueso de guerra, prepárate para someterlos en cualquier momento y evitar que ataquen repentinamente si se despiertan. El sirviente armado con una hoja de hueso, como un asesino de élite, se deslizó silenciosamente al lado de un pangolín mutante de nivel medio. El objetivo de la hoja de hueso era el de la izquierda. Lo observó y descubrió que el pangolín dormía profundamente, con el cuerpo acurrucado. Sin embargo, debido a la postura, una pequeña zona del cuello tenía las escamas ligeramente abiertas, dejando al descubierto la piel relativamente suave que había debajo. El fuego del alma del siervo de la espada de hueso ardía con calma, y su pálida hoja de hueso, como una serpiente venenosa que emerge de su agujero, perforó la grieta con precisión, velocidad y silencio. Luego atacó con fiereza. PFF. El sonido de una hoja afilada cortando la carne y seccionando los vasos sanguíneos era apenas audible en la silenciosa cueva, pero tan nítido que resultaba escalofriante. El pangolín de nivel intermedio se estremeció violentamente, incapaz siquiera de emitir un gemido, antes de morir mientras dormía. La sangre brotó a borbotones de la herida en su cuello, tiñendo de rojo el suelo. Has eliminado con éxito a una criatura mutante de nivel medio, pangolín excavador. Puntos de supervivencia obtenidos. Más 10. Éxito. Zhao Yi se llenó de júbilo e inmediatamente dio un paso al frente, presionando con la palma de la mano como si quisiera controlar el cadáver fresco de nivel intermedio. Sin embargo, algo inesperado sucedió al otro lado. El sirviente gato garra sombría hizo lo mismo, intentando degollar a otro pangolín de nivel intermedio. Sin embargo, el pangolín parecía moverse inconscientemente mientras dormía, lo que provocó que las garras del gato garra sombría fallaran el punto más vulnerable de su cuello y, en cambio, arañaran las gruesas escamas donde se unen su mandíbula y su cuello. ¡Clan! Saltaron chispas. Aunque desgarró las escamas y causó una herida profunda que dejó el hueso al descubierto, no fue fatal. ¡Au! El dolor insoportable despertó instantáneamente al pangolín intermedio de su letargo, provocando que soltara un aullido aterrador de dolor y rabia. El aullido rompió el silencio de la cueva como una roca arrojada a un lago tranquilo. Los aullidos resonaban en la cueva, creando un extraño efecto de amplificación. No es bueno. La expresión de Zhao Yi cambió.
Casi al instante en que resonó el aullido, el enorme cuerpo del mastín de guerra se abalanzó como un rayo rojo sangre. Aprovechando la grave herida del oponente y el momento en que acababa de despertar, le mordió con fuerza el cuello, que se retorcía frenéticamente, y lo destrozó. Chas. PFF. Has eliminado con éxito a una criatura mutante de nivel medio, pangolín excavador. Puntos de supervivencia obtenidos. Más 10. Aunque este caso también se resolvió rápidamente, ya era demasiado tarde. Ese aullido, lleno de dolor y advertencia, fue como encender una mecha. Hermano Zhao. Exclamó Yun Yuan en estado de shock, con el rostro pálido. Desde la dirección de ese enorme cráter. Una energía indescriptible y aterradora ha despertado. Como un volcán dormido en erupción. Es avanzada. Sin duda una criatura mutante avanzada. Llena de rabia y una voluntad destructiva. Oh. Justo cuando Yun Yuan terminó de hablar, un aullido aún más aterrador, profundo y furioso, como un trueno sordo, estalló repentinamente desde las profundidades de aquel oscuro y enorme pozo. Toda la cueva tembló ligeramente por la sacudida, y las rocas sueltas cayeron en ráfaga. Una oleada de energía masiva y pesada, cargada con el poder furioso de la tierra, surgió de las profundidades de la cueva como una erupción volcánica. Advertencia. Se han detectado fluctuaciones de energía de una criatura mutante avanzada. Peligro extremo. Se recomienda la huida inmediata. Sonó un agudo sonido de advertencia. Hermano Zhao. En ese enorme y profundo pozo. Está despierto. Su energía es aterradora. Es esa poderosa bestia mutante de alto nivel. Y eso no es todo. Dentro de la cueva, la docena de pangolines mutantes novatos que dormían también despertaron, emitiendo sonidos de gorgoteo confusos y cautelosos, sus pequeños ojos brillando con ferocidad, y todos se volvieron hacia los intrusos Zhao Yi y su grupo. Maldita sea. Maldijo Zhao Yi entre dientes, y luego dio la orden con decisión. Hoja ósea, encárgate a ese pangolín de bajo nivel junto al cadáver. Sabueso de guerra, rompe los obstáculos en nuestro camino. Todos los sirvientes, despejen el camino a toda costa. A la carga. Abandonó instantáneamente el control que tenía sobre el cadáver del pangolín de nivel medio que acababa de ser asesinado por la hoja de hueso, y en su lugar se abalanzó sobre él, presionando con la palma de la mano. Extracto. Extracción exitosa. Constitución más 0, 9, fuerza más 0, 8, agilidad más 0, 5, espíritu más 1, 0. Una oleada de energía entró en su cuerpo, pero Zhao Yi no mostró alegría. Yun Yuan percibió una oleada de actividad energética en las profundidades de la otra acera de la caverna, originada en una mina. Esta energía se volvió rápidamente activa y violenta, precipitándose hacia ellos. Entre estas fluctuaciones energéticas se encontraban las de mutantes de nivel intermedio. Váyanse. Retírense inmediatamente. Zhao Yi tomó una decisión firme. Sus ojos no mostraban pánico, solo una calma y eficiencia extremas. En cuanto al segundo pangolín intermedio y a los pangolines novatos que estaban despertando y rugían mientras intentaban levantarse, ya no le importaba extraerlos ni matarlos. Sabuesos de guerra, abran el camino. Siervos cuervo, iluminen el sendero. Hoja de hueso, gato garra de las sombras y demás sirvientes, cierren la retaguardia. Yun Yuan, quédate cerca de mí. Todas las unidades, salgan de la mina a toda velocidad. Las directivas mentales de Zhao Yi fueron como agua helada vertida en aceite hirviendo, penetrando con claridad y calma la conciencia de cada unidad. El grupo entró en acción al instante. El mastín de guerra rugió y apartó de un empujón a dos pangolines de bajo nivel que intentaron abalanzarse sobre él, luego salió disparado del corredor de la mina. Zhao Yi arrastró a Yun Yuan consigo y lo siguió de cerca. Boneblade y Shadow Cloud Cat lucharon y se retiraron, resistiendo a los pangolines mutantes que irrumpían desde todas partes de la cueva. Esos pangolines mutantes tenían una defensa altísima, y los ataques de Boneblade y Shadow Cloud Cat a menudo solo dejaban marcas profundas, lo que dificultaba matarlos rápidamente. Solo podían confiar en su velocidad y agilidad para maniobrar, y la situación se volvió crítica al instante. Detrás de ellos, los escalofriantes sonidos de excavación y el siseo característico del pangolín se acercaban cada vez más, y la aterradora presión del mutante avanzado los oprimía como si fuera una fuerza tangible. Rápido. Rápido. Instó Zhao Yi. Los sirvientes zombies y los sirvientes rata eran constantemente atacados y despedazados por los pangolines novatos, cuyos cuerpos se usaban para ralentizar la persecución.
Tras salir apresuradamente del estrecho pasadizo y regresar al lugar con la puerta metálica, Zhao Yi echó un vistazo a la entrada del pasadizo que había quedado atrás, con un brillo frío en los ojos. Esbirros explosivos. Manténganse en la entrada del túnel. Detónenlos cuando nos alcancen. Ordenó fríamente Zhao Yi. El sirviente zombie, imbuido con la habilidad de explosión, se giró de inmediato, rígido, con las cuencas de los ojos ardiendo con un fuego azul gélido. Frente a los pangolines que lo rodeaban, un destello grisáceo brilló rápidamente en su cavidad torácica. Zhao Yi y los demás corrieron hacia la puerta de hierro a prueba de explosiones que había al otro extremo del pasillo sin mirar atrás. Cierra la puerta. Zhao Yi empujó con fuerza la pesada puerta de metal hasta colocarla en su sitio y la cerró con cerrojo. Sin dudarlo un instante, Zhao Yi condujo a Yun Yuan y a los demás sirvientes para que continuaran su frenético ascenso por las escaleras inclinadas. Justo cuando llegaron a la mitad de las escaleras, una explosión sorda pero violenta provino de abajo. Auge. Todo el espacio subterráneo se estremeció violentamente. La explosión enmascaró temporalmente los gritos de los perseguidores que estaban detrás de ellos, pero Zhao Yi sabía claramente, gracias a la ruptura instantánea del vínculo mental, que solo podría retrasarlos por un momento como máximo. Más rápido. Gritó, aumentando su velocidad una vez más. Cuando finalmente salieron corriendo por la puerta metálica oculta más externa, regresaron al estacionamiento e intentaron cerrar la puerta también. El rostro de Yun Yuan palideció. Hermano Zhao. Algo anda mal. Afuera, en el estacionamiento, hay muchísimos. Tantas reacciones de energía pangolín. Están surgiendo de cada esquina. Principiantes, intermedios, están todos ahí. Parecen estar, todos amotinados. En su percepción, el aparcamiento, antes inerte, parecía cobrar vida, con innumerables fuentes de energía densas y poderosas que brotaban del subsuelo y de los conductos de ventilación. Su objetivo era claro. Su ubicación. Una marea bestial. La marea bestial compuesta por pangolines mutantes fue despertada por el rugido de esa especie superior. El corazón de Zhao Yi se encogió de repente. Cerró de golpe la pesada puerta metálica, y el estrépito del cerrojo resonó con fuerza en el aparcamiento vacío. Casi al instante en que la puerta se cerró y ¡bang! 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 De repente, un estruendo ensordecedor provino de detrás de la puerta. La puerta metálica interior que conectaba con el pasadizo subterráneo temblaba violentamente como si la hubiera golpeado un ariete, e incluso la puerta exterior que acababan de cerrar sintió un claro temblor. «Están dentro», exclamó Yun Yuan, conmocionada, y su rostro palideció aún más. «Son muchísimos. Están golpeando frenéticamente la puerta interior. La reacción energética es increíblemente violenta. Adelante», dijo Zhao Yi sin titubear, con voz tan fría como el hielo. «Abran paso hacia la salida de inmediato. Sabuesos de guerra, abran el camino. Espada ósea y garra sombría, protejan los flancos. Buitres». Dio instrucciones a las unidades de gran altitud vía telepatía. Bajen de altitud, brinden apoyo por encima de la salida del estacionamiento e informen sobre la situación fuera de la salida. El grupo salió disparado como una cuerda de arco tensada, corriendo frenéticamente hacia la salida de la pendiente de la que recordaban haber venido. El enorme cuerpo del mastín de guerra rodó sobre los escombros esparcidos por el suelo como un tanque, con su hoja de hueso y sus garras sombrías a izquierda y derecha, como dos sombras mortales. «Hermano Zhao». La voz de Yun Yuan estaba entrecortada por la respiración agitada y el pánico. «La salida está más adelante. Están entrando muchísimos pangolines desde afuera. Han salido del subsuelo. Hay de nivel principiante e intermedio. Han bloqueado la salida». Casi simultáneamente, la visión de los buitres regresó. El suelo en la salida del estacionamiento seguía elevándose y abriéndose, y uno tras otro, mutantes de pangolín cubiertos de escamas de color marrón amarillento emergieron como un resorte, chillando mientras se precipitaban hacia el estacionamiento. Sus ojos brillaban amenazadoramente en la penumbra, formando al instante un oscuro círculo que los rodeaba. «Tenemos perseguidores detrás y estamos bloqueados delante. No te detengas. A la carga». Los ojos de Zhao Yi brillaron con una luz gélida mientras tomaba una decisión al instante. «Sirviente araña, principiante, X1, avanza. Objetivo. La parte más densa de la horda de bestias que tenemos delante, carga y explota».
La araña sirvienta, imbuida del poder de explosión, aceleró hacia adelante sin dudarlo, sus 8 extremidades moviéndose rápidamente, cargando contra el grupo de pangolines que se aproximaba como una bomba suicida. Auge. Una violenta explosión estalló al frente de la horda. Un espeso fluido verde, escamas rotas y miembros cercenados quedaron esparcidos por todas partes. Aunque los pangolines tienen una defensa extremadamente alta, la explosión a corta distancia despejó una pequeña área, derribando e hiriendo a varios pangolines novatos, lo que provocó un momento de caos y retraso en el cerco inicialmente cerrado. Ahora. A la carga. Rugió Zhao Yi, blandiendo su hacha de batalla y partiendo en dos a un pangolín aturdido y de bajo nivel. El sabueso de guerra rugió al irrumpir en la zona caótica, abriéndose paso a golpes y desgarros con sus enormes garras. Cuchillas de hueso y garras sombrías eliminaron con eficacia a los enemigos que intentaban flanquearlos. Detrás de nosotros. La manada de bestias nos está alcanzando. Están a menos de 50 metros. Advirtió Yun Yuan con ansiedad. Podía sentir claramente los estruendos cada vez más intensos y aterradores tras la puerta metálica, como si la puerta estuviera a punto de ser derribada. Y más atrás, una gran cantidad de pangolines corrían enloquecidos por el pasadizo desde la entrada de la cueva. La orden mental de Zhao Yi era fría e implacable, con una determinación de vida o muerte. Imbuyó a todos sus sirvientes novatos con la habilidad de explosión. Los 7 sirvientes de bajo nivel restantes brillaron repentinamente con llamas de alma azul gélido en sus cuencas oculares, y los inestables núcleos de energía gris blanquecina en sus pechos se activaron instantáneamente. Se giraron al unísono, lanzando un contraataque desesperado contra la creciente marea de bestias pangolín. ¡Bum! 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 Una serie de explosiones resonaron en el estacionamiento. Una tras otra, crearon una breve y mortal barrera construida de autodestrucción. Los miembros destrozados y las ondas expansivas de las explosiones desataron temporalmente el impulso más feroz de la marea bestial, ganando segundos cruciales para el descontrol que se avecinaba. Aprovechando la oportunidad, el equipo se apresuró a avanzar y finalmente logró atravesar la barrera de los pangolines restantes en la salida. Salieron corriendo del estacionamiento en un estado lamentable y regresaron a la sombría luz del día en los terrenos de la planta química. Zhao Yi echó un vistazo atrás y vio que su otrora enorme ejército de sirvientes ahora constaba de solo 4 sirvientes de nivel medio, mastif de guerra, hoja de hueso, garra de sombra y buitre, y un sirviente araña que había sobrevivido porque no se le había ordenado autodestruirse antes. Los esbirros de bajo nivel restantes han sido reducidos a las frías y duras notificaciones de daño del sistema y al agotamiento de su energía mental. El coste fue inmenso. Sin embargo, la crisis dista mucho de haber terminado. Hermano Zhao. La voz de Yun Yuan resonaba con desesperación, su rostro palidecía como la muerte. Desde todas direcciones. Más pangolines mutantes emergen de ese cráter gigante y del subsuelo. Hay muchísimos de nivel intermedio. Son rapidísimos y excavan con facilidad. Se acercan desde abajo. Desde la perspectiva aérea del buitre, Zhao Yan presenció una escena impresionante. En el terreno abierto de la planta química, como si hirviera, se elevaban innumerables montículos de tierra, y uno tras otro emergían mutantes de pangolín, muchos de ellos de gran tamaño con gruesas escamas, claramente mutantes intermedios. Su objetivo era claro. Estaban cercando su ubicación desde todas las direcciones, incluso directamente desde el subsuelo. Las rutas de escape terrestres convencionales estaban casi completamente bloqueadas. No podemos movernos en la superficie. Zhao Yi evaluó la situación al instante. La velocidad y el movimiento subterráneo de estas criaturas excavadoras hacían que cualquier intento de escapar por la superficie fuera prácticamente inútil. Justo entonces, Yun Yuan dejó escapar de repente un grito de terror. El suelo a su lado explotó de repente, y un pangolín mutante surgió de la tierra sin previo aviso. Su larga y delgada lengua, cubierta de mucosidad, era como un látigo que se enroscó instantáneamente en su tobillo. Una enorme fuerza la arrastró, a punto de sumergirla en el agujero recién excavado. Zhao Yi reaccionó con la velocidad del rayo. Casi al mismo tiempo que Yun Yuan gritó, ya había girado la cintura hacia un lado, y el hacha de batalla táctica de acero al manganeso que tenía en la mano se abalanzó con perfecta precisión, rasgando el aire con un agudo silbido. PFF. Esa asquerosa lengua larga se rompió al instante. Salpicó moco. Yun Yuan perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, pero Zhao Yi la sujetó por la cintura. Buitre.
Gritó Zhao Yi con voz aguda, su orden mental resonando como un trueno. Los esbirros buitre garra de hierro, que habían estado sobrevolando a baja altura para brindar apoyo, se abalanzaron inmediatamente como bombarderos, creando una poderosa ráfaga de aire. Sin dudarlo un instante, Zhao Yi abrazó con fuerza la cintura suave pero firme de Yun Yuan con su mano derecha, sujetándola firmemente contra su costado, mientras que su mano izquierda se alzó repentinamente y agarró con precisión las gruesas garras de acero del sirviente buitre. Elevar. El buitre sirviente lanzó un chillido agudo, y una poderosa fuerza se propagó instantáneamente por el aire, elevándolos a ambos violentamente por los aires. ¡Ah! Exclamó Yun Yuan inconscientemente al sentir una sensación de ingravidez e instintivamente abrazó con fuerza a Zhao Yi. Sus cuerpos se presionaron juntos al instante, sin dejar espacio entre ellos. El pecho fuerte y ancho de Zhao Yi se apretaba contra sus suaves senos, y podían sentir los intensos latidos del corazón y la temperatura corporal del otro incluso a través de la ropa. Incluso podía percibir el olor masculino que emanaba de él, una mezcla de sangre, pólvora y un ligero aroma a sudor. Sintió un ardor instantáneo en las mejillas y jadeó en busca de aire. Este contacto íntimo repentino en una situación tan extremadamente peligrosa la dejó con la mente en blanco, solo con un impulso instintivo de aferrarse con fuerza. Sin embargo, Zhao Yi no tenía ningún interés en apreciar la posición íntima. Su mirada, aguda como la de un águila, recorrió la creciente marea de bestias pangolín que se extendía abajo, mientras que simultáneamente emitía órdenes a sus 3 sirvientes de nivel medio en tierra a través de un enlace mental. Sabueso de guerra. Hoja ósea. Garra sombría. Salid hacia el sureste. Es la zona con menos enemigos. Coordinámonos y luchéis para escapar. Os guiaré desde el aire. Ruge. El mastín de guerra rugió, cargando como un torbellino rojo en la dirección designada, ignorando a los pangolines mutantes novatos que le desgarraban las patas y abriendo con fuerza un camino sangriento. Hoja de hueso y garra de sombra, como 2 haces fantasmales de luz letal, custodiaban los flancos del mastín de guerra, cortando con precisión a cualquier enemigo que intentara bloquearles el paso, especialmente a aquellos que intentaban excavar bajo tierra para emboscar. A menudo eran asesinados por las garras o la hoja de hueso tan pronto como asomaban la cabeza. Con un ligero pensamiento, el último sirviente arácnido de Zhao Yi usó sus 8 extremidades para trepar ágilmente por el ancho y cicatrizado lomo del mastín de guerra, aferrándose a él como un extraño simbionte, clavando sus segmentos profundamente en la dura piel del mastín. El mastín de guerra dejó escapar un gruñido bajo, aparentemente algo incómodo, pero bajo el control absoluto de Zhao Yi, no opuso resistencia y cumplió fielmente la orden de cargar, continuando su avance hacia el sureste con su pasajero temporal. Corrientes de aire a gran altitud pasaban a su alrededor, levantando polvo. Cada aleteo de las poderosas alas del buitre garra de hierro generaba una sustentación considerable, pero también iba acompañado de violentas turbulencias. El brazo de Zhao Yi era tan firme como una abrazadera de hierro, sujetando con fuerza la cintura de Yun Yuan, mientras que con la otra mano agarraba las frías y duras garras del buitre. El emplazamiento de la planta química que se encuentra más abajo se ha transformado por completo en un paisaje infernal de color marrón amarillento. Innumerables pangolines mutantes rugieron y excavaron como una luz de lodo hirviente, provocando oleadas de tierra. Surgieron del suelo, rodeándolos desde todas direcciones, sus afiladas garras brillando con una escalofriante luz de muerte en la penumbra del día, mientras perseguían frenéticamente a sus objetivos en el aire y en tierra. Justo entonces, Zhao Yi notó, a través de la aguda visión del buitre, que una feroz fluctuación de energía de batalla también estaba surgiendo desde la dirección del edificio de oficinas medio derrumbado que habían pasado antes. Un pequeño equipo de jugadores, de unas 4 o 5 personas, se colocaba espalda con espalda en una formación defensiva simple pero eficaz, intentando desesperadamente romper la defensa. Uno de los hombres corpulentos, blandiendo una espada gigante que desprendía un calor abrasador, era claramente el principal atacante. Cada golpe de su espada iba acompañado de un rugido ensordecedor que rasgaba el aire, repeliendo con ferocidad al pangolín mutante que se abalanzó sobre él e incluso rasgando sus escamas. Una jugadora menuda no dejaba de agitar las manos, y ondas de energía verde claro se extendieron, provocando que las heridas de sus compañeras lesionadas sanaran lentamente, lo que indicaba claramente que poseía talentos curativos. Otro hombre se movía con velocidad fantasmal, blandiendo 2 dagas, con la tarea específica de parar los ataques laterales y rematarlos. Su trabajo en equipo era extremadamente impecable.
Su fuerza de combate era bastante formidable. Lograron contener el ataque de la manada de pangolines durante un corto tiempo y avanzaron constantemente hacia el exterior. También divisaron al llamativo buitre en el cielo y a las dos personas atrapadas en sus garras. Miren allá. En el cielo. Ese buitre ha capturado a dos personas. El hombre con las dos dagas los vislumbró en medio del caos y exclamó sorprendido. Pobre hombre, fue atacado por una bestia mutante voladora, está acabado. El hombre corpulento con la gran espada paró un ataque, jadeando pesadamente mientras repetía, su tono teñido de una sensación de alivio, como si estuviera compartiendo una experiencia amarga. Cállate. Concéntrate. ¿Quieres convertirte en su excremento? En el centro del grupo, un hombre de ojos penetrantes, como los de un águila, que parecía ser el capitán, gritaba con severidad mientras daba breves instrucciones. Sus sentidos parecían extremadamente agudos, siempre capaces de anticipar la dirección de la carga más densa de la manada. Métete en tus propios asuntos. A la izquierda 3, Akian. Zhao Yi observó con calma toda la situación desde el aire, ajustando constantemente las rutas de escape de los tres sirvientes en tierra a través de un enlace mental. Al frente derecho. Perro de guerra, a las 3 en punto, por esa brecha en el muro derrumbado. Atraviésenla. La voz de Zhao Yi, fría y precisa, penetró en el núcleo de conciencia de los sirvientes de tierra a través del vínculo mental. Su mirada era tan aguda como la de un águila, utilizando el amplio campo de visión del buitre para escudriñar constantemente el caótico campo de batalla que se extendía abajo, buscando el punto más débil del cerco. Boneblade, hay 3 enemigos de nivel principiante intentando interceptarte por tu izquierda. Acaba con ellos. Shadowclaw, cuidado bajo tierra. Sientes una vibración de excavación abajo a tu derecha. Está a punto de emerger. Prepárate. Bajo su control remoto y minucioso, los 3 subordinados de nivel medio en tierra demostraron una asombrosa eficacia en combate y un gran trabajo en equipo. Como un carro intrépido, el mastín de guerra ignoró las mordeduras de los pangolines novatos, aplastándolos con su enorme cuerpo y dejando innumerables rasguños blancos sobre su piel rojo oscuro. Solo tenía un objetivo. La dirección de escape indicada por Zhao Yi. Cada golpe de sus garras gigantes destrozaba los huesos y tendones de cualquier pangolín mutante que bloqueara su camino. Cada mordisco arrancaba grandes trozos de carne y escamas. El sirviente hoja ósea se transforma en una máquina de matar altamente eficiente. No se enfrenta directamente al poderoso pangolín mutante de nivel medio, sino que se mueve como un fantasma, apuntando con sus pálidas hojas de hueso a las articulaciones, las órbitas oculares y los puntos relativamente débiles donde las escamas se unen al abdomen. Con cada destello de la hoja, un chorro de sangre verde oscura le seguía inevitablemente, despejando con precisión cualquier interferencia de los flancos del mastín de guerra. El sirviente felino garra sombría complementa la flexibilidad y la capacidad de rematar enemigos. Es extremadamente rápido y está diseñado específicamente para lidiar con mutantes pangolín novatos que aparecen desde ángulos inesperados para emboscar o ralentizar al sabueso de guerra. Sus afiladas garras también pueden desgarrar escamas y, lo que es más importante, puede saltar fácilmente sobre el lomo del pangolín mutante y atacar su cabeza, difícil de defender. Los 3 formaron una formación de asalto muy eficiente y, bajo el mando general de Zhao Yi, lograron abrir una brecha en la creciente horda de bestias, avanzando con dificultad pero con determinación hacia el sureste. Justo cuando estaban a punto de salir corriendo del interior de la planta química, la pared exterior dañada quedó a la vista y ¡oh! Un alarido más aterrador y agudo, lleno de una furia sin parangón y un sentido de dominio, surgió repentinamente desde la dirección del enorme pozo. Las ondas sonoras se propagaron con tal fuerza que incluso ahogaron todo el ruido del lugar. Zhao Yi giró la cabeza bruscamente, y su corazón casi se detuvo. El pangolín mutante avanzado finalmente salió arrastrándose del profundo pozo por completo. Su tamaño supera con creces las expectativas, asemejándose a un pequeño edificio móvil, de casi 6 metros de altura, y su longitud es aún más asombrosa. Las escamas que cubrían su cuerpo ya no eran de un amarillo terroso, sino de un color gris negruzco oscuro y pesado, cubierto de cicatrices antiguas y extraños patrones. Sus extremidades eran tan gruesas como pilares de palacio, y cada vez que sus afiladas garras arañaban el suelo, provocaban un ligero temblor. Un par de ojos gigantes, escarlata, como reflectores, escudriñaban el campo de batalla, irradiando una presión escalofriante y un aura de dominio.
Este poder, esta magnitud, incluso si tuviera ahora mismo 10 sirvientes de nivel medio ilesos, probablemente sería aplastado en un enfrentamiento directo. Zhao Yi quedó impactado e instantáneamente juzgó la diferencia absoluta de fuerza entre ambos bandos. Era una aplastante sensación de superioridad a nivel vital. Dios mío, y eso es y. Yun Yuan también vio a la bestia gigante. Su voz tembló, su rostro palideció e inconscientemente abrazó a Zhao Yi con más fuerza, como si solo así pudiera sentirse a salvo. Afortunadamente, el pangolín mutante avanzado parecía reacio a alejarse demasiado de su nido y no lo persiguió personalmente. En cambio, se irguió cerca del enorme pozo y emitió siseos cada vez más urgentes y agudos. El sonido parecía poseer una extraña magia, y los pangolines mutantes que estaban debajo eran como si les hubieran inyectado una droga que los enloqueciera. Sus ojos se volvieron rojos como la sangre al instante, y sus ataques se volvieron aún más frenéticos e imprudentes. ¿No se atreve a ir muy lejos? Debe haber algo más importante en ese pozo. ¿Será más líquido energético? ¿O algo relacionado con esa misteriosa caja? El pensamiento cruzó la mente de Zhao Yi, pero no era el momento de investigar. La orden del líder de alto rango se transmitió mediante sonido, y la ofensiva de la marea bestial se intensificó instantáneamente. Desde lejos, Zhao Yi vio que el equipo bien coordinado que custodiaba el edificio de oficinas, cuya formación originalmente sólida, finalmente mostraba signos de debilidad bajo los frenéticos ataques de varios mutantes pangolín de nivel intermedio y una avalancha de individuos novatos. La luz verde que emanaba de la mujer se atenuó repentinamente, como si su energía espiritual se hubiera agotado. El hombre corpulento con la espada gigante rugió y se plantó frente a ella, pero un pangolín mutante de nivel medio lo derribó de repente. Al instante, la marea marrón amarillenta inundó el hueco, los gritos y rugidos cesaron bruscamente. Las pupilas de Zhao Yi se contrajeron y dejó de dudar. Araña. Salta. Objetivo. La parte más densa de la manada justo detrás del mastín de guerra. Explota. En cuanto se dio la orden, la araña sirvienta que estaba firmemente sujeta al lomo del mastín de guerra saltó sin dudarlo, trazando un arco y aterrizando precisamente en el centro del torrente de pangolines mutantes que perseguían frenéticamente al mastín de guerra. Auge. Se oyó otra violenta explosión, y un fluido viscoso de color verde oscuro, mezclado con la onda expansiva, se extendió, despejando instantáneamente una pequeña área. Los miembros voladores y la armadura rota frenaron temporalmente el ímpetu de la carga de la horda de bestias que siguió, lo que dio al mastín de guerra, la hoja de hueso y la garra de las sombras una valiosa oportunidad para recuperar el aliento y acelerar. Aprovechando esta oportunidad, los tres secuaces de nivel medio desataron todo su potencial, irrumpiendo a través del muro exterior dañado de la planta química y entrando en las calles en ruinas circundantes. En el aire, el pánico inicial de Yun Yuan disminuyó gradualmente bajo la influencia del latido constante y el poder absoluto de Zhao Yi, pero otra emoción indescriptible comenzó a enredarse en su corazón como enredaderas. Sus brazos se enroscaron involuntariamente alrededor de la cintura de Zhao Yi, sintió un ardor en las orejas, su cuerpo tembló levemente y su corazón latía con fuerza. No sabía si era el miedo a sobrevivir a la terrible experiencia o el contacto tan íntimo. Agárrense fuerte. Estamos a punto de girar. Zhao Yi lanzó un grito bajo y dirigió al buitre hacia un cambio repentino de dirección, evitando por poco a un pangolín mutante de nivel medio que había surgido repentinamente usando la pared como cobertura e intentaba atacar con su larga lengua. El repentino cambio de gravedad y el giro brusco hicieron que Yun Yuan jadeara de sorpresa, y cayó de bruces en los brazos de Zhao Yi. Su suave cuerpo se apretó contra el de él, y hasta podían sentir los latidos acelerados del corazón del otro. Sus mejillas se sonrojaron al instante, como las de un camarón cocido. Estaba tan avergonzada que no se atrevió a levantar la vista y solo pudo aferrarse con fuerza a la cintura de Zhao Yi. Zhao Yi no tenía tiempo que perder en ese momento. Su mente estaba muy concentrada y todos sus pensamientos estaban dedicados a controlar el vuelo del buitre y a guiar la ruta de escape de sus sirvientes en tierra. Yun Yuan, detecta los movimientos de los sirvientes de tierra, especialmente los subterráneos, y da la alerta cuanto antes. La voz de Zhao Yi permaneció tranquila, como si el contacto íntimo de hacía un momento no hubiera ocurrido nunca. Yun Yuan respiró hondo, tratando de reprimir el éxtasis y el pánico en su corazón, y concentró su mente, extendiendo sus sentidos hacia afuera como una telaraña. 15 metros bajo tierra, a la izquierda del mastín de guerra, dos se acercan rápidamente. Reacción de energía, nivel principiante.
Hay uno escondido en el foso a la derecha de la hoja de hueso, y está a punto de atacar. Sus advertencias se volvieron oportunas y precisas, ayudando a Zhao Yi a ajustar las acciones de los sirvientes de manera más eficiente. Una ráfaga de aire le azotó las mejillas cuando Zhao Yi sujetó con fuerza las frías garras del buitre, mientras su mirada recorría la caótica calle de abajo como la de un halcón. El cuerpo suave y ligeramente tembloroso de Yun Yuan se presionó contra él, provocándole una extraña sensación que parecía fuera de lugar en medio de la carnicería circundante. Pero la mente de Zhao Yi permaneció imperturbable, completamente concentrada en analizar y planificar su ruta de escape. Justo entonces, una figura ligeramente cómica pero increíblemente veloz llamó su atención en un estrecho callejón a lo lejos. Eso era, una figura gorda corriendo descontroladamente. Era el mismo hombre gordo y misterioso con el peculiar talento para planear que había sido ahuyentado por los sirvientes cuervo. En ese momento, lucía extremadamente desaliñado, su chándal oscuro de gran tamaño estaba roto en varios lugares, su barriga redonda rebotaba y su rostro estaba cubierto de sudor grasiento y pánico. Pero su velocidad seguía siendo ridículamente rápida. Sus pies estaban a medio pie del suelo, deslizándose sobre él, y se movía como pez en el agua en ese terreno complicado. A veces derrapaba de forma exagerada para esquivar vehículos abandonados, y otras veces golpeaba la pared con fuerza para impulsarse y girar. Los movimientos parecían cómicos y torpes, pero tenían una eficiencia y un ritmo asombrosos, como si cada paso estuviera calculado de antemano. Lo más asombroso es que le seguía un pequeño grupo de 7 u 8 pangolines novatos. Estas criaturas excavadoras son en realidad bastante rápidas cuando corren por tierra, pero en este momento no pueden alcanzar a este hombre gordo aparentemente torpe. Siseaban e intentaban excavar en el suelo para interceptarlos, pero el hombre gordo siempre lograba escapar por poco saltando sobre las garras que acababan de emerger del suelo, utilizando estrechos callejones para evitar que lo rodearan. Este tipo, su talento para la velocidad es realmente extraño, pensó Zhao Yi con un escalofrío. La agilidad de este hombre gordo no se limitaba a correr en línea recta, sino que radicaba en su increíble capacidad para cambiar de dirección, esquivar y moverse continuamente en entornos complejos. Era prácticamente una anguila escurridiza. Ha perfeccionado sus habilidades a un nivel extremadamente alto. No es, en absoluto, una persona ordinaria. En apenas unas pocas respiraciones, el hombre gordo se movió con agilidad, usando un montón de vallas publicitarias derrumbadas como cobertura, y en un instante desapareció por completo entre las intrincadas sombras de los edificios, dejando a los pangolines mareados y desorientados, capaces únicamente de arañar frenéticamente el suelo con rabia impotente. Los talentos y las habilidades son increíblemente diversos. No hay que subestimar a nadie. Zhao Yi tenía presente esta advertencia. Las dos apariciones del hombre gordo eran extrañas. Su propósito y su actitud no estaban claros, y podría volver a encontrárselo en el futuro. Dejando de lado momentáneamente sus pensamientos sobre el hombre gordo, Zhao Yi concentró toda su energía en su huida actual. La mirada de Zhao Yi recorrió las ruinas caóticas y las calles de abajo como el radar más sofisticado, su cerebro trabajaba a toda velocidad mientras calculaba la ruta de escape óptima. Debe utilizar el entorno, las calles cubiertas de cemento y asfalto, las hileras de edificios ruinosos para limitar en la mayor medida posible la aterradora capacidad de excavación de la manada de pangolines. Gira a la izquierda y entra en esa calle comercial. Zhao Yi dio la orden a sus 3 sirvientes de tierra a través de un enlace mental, mientras simultáneamente maniobraba el buitre para que se desviara en esa dirección. Bajo sus precisas órdenes, los 3 sirvientes de nivel medio, el sabueso de guerra, la espada de hueso y el gato garra de sombra corrían desenfrenadamente por la ruta preestablecida. Eligen específicamente carreteras principales o zonas con alta densidad de edificación, y las carreteras de cemento y asfalto bajo sus patas limitan enormemente la capacidad del pangolín para excavar bajo tierra. Siempre que un pangolín intenta emerger del suelo blando de las ruinas del edificio lateral para lanzar un ataque sorpresa, Boneblade y Shadow Cloud Cat siempre logran interceptarlo con anticipación gracias a su velocidad y a la alerta temprana de Zhao Yi. Los mastines de guerra utilizaron su fuerza bruta para derribar vehículos abandonados y ruinas que bloqueaban su camino, abriéndose paso. El efecto de bloqueo de la estructura es significativo. Las manadas de pangolines no pueden formar un cerco perfecto como lo harían en terreno abierto. Su impacto se divide y se retrasa. Los 3 secuaces de nivel medio cooperaron entre sí, luchando y retirándose. Aunque continuaron infligiendo nuevas heridas, lograron mantener su impulso para romper el cerco.
Desde el aire, Zhao Yi escudriñaba el entorno con la serenidad de un ajedrecista, afinando constantemente su ruta de escape. La aguda vista del buitre le permitía anticipar posibles emboscadas y desviarse a tiempo. Después de huir durante casi 300 o 400 metros, Zhao Yi sintió claramente que el número de pangolines que lo perseguían disminuía y que sus siseos ya no eran tan densos ni frenéticos. Los pangolines que los habían estado persiguiendo desde la planta química que se veía a lo lejos parecieron dudar y disminuir la velocidad. Después de volar otros 100 metros aproximadamente, había abandonado por completo el límite de la zona industrial donde se ubicaba la planta química y había entrado en lo que solía ser una zona residencial de la ciudad. El complejo de plantas químicas que tenían detrás se fue reduciendo en su campo de visión, y la presión sofocante y aterradora se fue desvaneciendo gradualmente. La manada de bestias que las perseguía finalmente se detuvo por completo. Permanecieron en la esquina de la calle, no muy lejos, emitiendo aullidos involuntarios, y sus escamas de color marrón amarillento reflejaban un brillo apagado en la tenue luz. Sus ojos escarlata estaban fijos en los buitres en el cielo y en sus sirvientes que se marchaban por tierra, pero parecían estar limitados por una frontera invisible. Finalmente, tras un breve tumulto, se dieron la vuelta lentamente, como la marea que retrocede, y se retiraron hacia la planta química. Como era de esperar y su rango de actividad es limitado, o mejor dicho, el control del individuo de nivel superior sobre ellos se debilita con la distancia, o quizás simplemente no quiere alejarse mucho del área central, se dio cuenta Zhao Yi. Aquel enorme pozo, o mejor dicho, lo que había dentro, era de vital importancia para aquel avanzado pangolín, y no se atrevía ni quería alejarse fácilmente de él. Esto les brindó un valioso respiro. De momento estamos a salvo. La voz grave de Zhao Yi rompió el silencio en el aire, donde solo se oía el sonido del viento. Pudo sentir que la tensión en el cuerpo de Yun Yuan, entre sus brazos, se había aliviado ligeramente. Ordenó a los buitres que comenzaran a descender, mientras sus agudos ojos escudriñaban el complejo de edificios relativamente intacto que se extendía abajo. Identificó rápidamente un edificio residencial de 8 pisos. Aunque el edificio estaba en ruinas y muchas ventanas rotas, la estructura principal parecía relativamente sólida y, lo más importante, tenía una azotea plana y espaciosa. Desciende y aterriza en esa azotea, ordenó Zhao Yi, mientras guiaba mentalmente a sus 3 sirvientes en tierra. Sabueso de guerra, hoja de hueso, garra de sombra, acérquense. Apunten a ese edificio residencial de 8 pisos que tienen delante. Eliminen cualquier amenaza dispersa a su alrededor y vigilen la planta baja. Al recibir la orden, el buitre sirviente ajustó su dirección, batió sus alas gigantes y lentamente los llevó a ambos hasta la azotea plana del edificio residencial. A medida que disminuye la altitud, los escombros acumulados en el tejado, el calentador solar de agua dañado y la torre de agua se van haciendo gradualmente más nítidos. Cuando las garras del buitre finalmente tocaron el suelo de hormigón de la azotea, produciendo un sordo sonido de raspado, los tensos nervios de Zhao Yi se relajaron ligeramente. Cuando finalmente sus pies tocaron el suelo de cemento firme, Zhao Yi soltó su brazo derecho, que había estado rodeando la cintura de Yun Yuan. Ahora es seguro, susurró Zhao Yi a modo de recordatorio. Sin embargo, Yun Yuan parecía seguir inmersa en la intensa tensión y las complejas emociones del contacto íntimo de hacía un momento. Sus brazos aún lo rodeaban con fuerza por la cintura y su cuerpo temblaba ligeramente. Zhao Yi podía sentir claramente los latidos acelerados de su corazón y la temperatura cálida de su cuerpo. Él bajó la mirada y vio que Yun Yuan parecía haber notado también la interrupción del vuelo y el cambio de ambiente, y levantó la cabeza con cuidado y en secreto. Sus miradas se cruzaron. Los ojos de Zhao Yi permanecieron tan tranquilos y profundos como siempre, como un pozo helado sin fondo, pero parecía haber una mirada inquisitiva añadida, casi imperceptible. ¡Ah! Exclamó Yun Yuan suavemente, como un conejo asustado, al darse cuenta de lo íntimamente que lo estaba abrazando, y soltó bruscamente su agarre en su cintura. Sus mejillas se enrojecieron al instante, e incluso su cuello se puso rosado. Su corazón latía con fuerza, como un tambor, a punto de estallarle en el pecho. Hermano Zhao, tartamudeó, con la mirada perdida en un instante de pánico. Yun Yuan sintió el impulso instintivo de retroceder un paso, creando una incómoda distancia que le aceleraba el corazón, y ocultando su vergüenza. Tal vez debido a los efectos posteriores del vuelo a gran altitud, o tal vez debido a la debilidad en sus piernas después de sobrevivir a la terrible experiencia, tropezó hacia atrás, sus piernas cedieron y se desplomó directamente contra el suelo.
Justo cuando gritó de sorpresa, pensando que iba a caerse de forma aparatosa, Zhao reaccionó rápidamente, extendiendo el brazo para sostenerla antes de caer, recuperando así el equilibrio. Sus manos eran fuertes y firmes, y de ellas emanaba una reconfortante calidez a través de su fino chándal. Manténgase firme. Su voz permaneció tranquila, sin revelar apenas fluctuaciones emocionales. Yun Yuan se incorporó con su ayuda, con la cabeza tan gacha que casi se le hundía en el pecho, y su voz apenas audible. G. Gracias, sentía las mejillas arder y el corazón latiéndole con fuerza. Una extraña mezcla de emociones: vergüenza, gratitud, alivio y una indescriptible sensación de dependencia la invadió. Zhao Yi no dijo nada más. Soltó la mano de Yun Yuan y rápidamente escudriñó con la mirada toda la azotea. La entrada a la azotea era una verja de hierro oxidada, que en ese momento estaba bien cerrada, y no se percibían fluctuaciones obvias de energía vital a su alrededor. Ordenó a sus sirvientes buitres que alzaran el vuelo y sobrevolaran el tejado, mientras que simultáneamente percibía a los 3 sirvientes en tierra mediante un vínculo mental. Pronto llegaron los comentarios. El mastín de guerra, la hoja de hueso y la garra de las sombras habían bajado y matado a los últimos pangolines de bajo nivel que los perseguían sin descanso, librando por completo de la persecución. Zhao Yi les ordenó inmediatamente que subieran las escaleras hasta la azotea y se reunieran. Mientras esperaba, Zhao Yi caminó hasta el borde de la azotea y miró en dirección a la planta química. El polvo se fue asentando poco a poco, los rugidos de las bestias eran casi inaudibles y la aterradora presión del pangolín de alto nivel ya no se sentía. La superficie estaba sumida en un silencio sepulcral, como si la batalla épica de antes no hubiera sido más que una ilusión. Pero sabía que esa zona se había convertido en una zona prohibida aún más peligrosa, que escondía un enorme secreto. Un instante después, se oyeron pasos pesados e inseguros desde la entrada de la azotea. La verja de hierro se abrió de una patada y 3 sirvientes de rango medio subieron uno tras otro. Su aspecto era verdaderamente horripilante. El mastín de guerra era el más gravemente herido. La herida en su omóplato, abierta por las garras del pangolín, aún supuraba lentamente sangre roja oscura. Su enorme cuerpo se tambaleaba al moverse y no se atrevía a apoyar todo su peso sobre la pata delantera izquierda. Su piel de color rojo oscuro estaba cubierta de arañazos y marcas de mordeduras entrecruzadas, e incluso su fuego del alma, de un azul gélido, parecía haberse atenuado un poco. La armadura ósea del sirviente cazador de espadas de hueso tenía varias grietas profundas, especialmente una marca de garra en el pecho y el abdomen que casi atravesaba el hueso, y se podía oír un leve sonido de fricción cuando se movía. El sirviente gato garra sombría era relativamente ágil, pero su hermoso pelaje negro estaba manchado con grandes manchas de sangre, y una de sus patas traseras estaba algo inmóvil, lo que indicaba claramente que también había sufrido una herida grave. Aunque el viaje a la planta química fue muy fructífero, las bajas del ejército de secuaces fueron igualmente cuantiosas. Casi todos los secuaces de bajo nivel fueron aniquilados, y los secuaces de nivel medio resultaron heridos. Justo cuando Zhao Yi estaba haciendo balance de las pérdidas, su mirada recorrió inadvertidamente la ruta que habían tomado para escapar escaleras abajo. Las calles estaban sembradas de cadáveres de muchos pangolines, la mayoría de ellos de bajo nivel, claramente asesinados por los 3 secuaces durante su intento de fuga. Pero pronto, percibió con agudeza 2 objetivos inusuales. A unos 100 metros, en un cruce de caminos, yacían 2 pangolines jóvenes en la esquina. Parecían haber sido pisoteados por sus compañeros o heridos por las réplicas de una hoja de hueso mientras huían. Tenían las extremidades retorcidas y estaban al borde de la muerte, apenas capaces de moverse. Aún más sorprendente, más lejos, cerca de un montón de ruinas próximas a la planta química, había un pangolín de tamaño mediano. Daba vueltas en círculos como si estuviera borracho, a veces chocando contra ruinas, a veces arañando el suelo al azar con sus garras, sus movimientos completamente desordenados, como si corriera sin rumbo fijo. Además, parecía estar regresando a la planta química, pero por alguna razón se desorientó. Una oportunidad. Un destello de luz brilló en los ojos de Zhao. Una criatura solitaria de nivel medio, anormalmente mutada, es prácticamente presa fácil. Acaba de perder a un gran número de sus sirvientes y necesita urgentemente reponer su poder de combate de alto nivel. Yun Yuan, quédate en la azotea vigilando. Bajaré a limpiar el campo de batalla, vuelvo enseguida, dijo Zhao Yi rápidamente, dando la orden a los sirvientes buitre mediante un enlace mental antes de que Yun Yuan pudiera siquiera responder.
El buitre se abalanzó, y Zhao Yi volvió a agarrar sus garras, descendiendo como un guerrero divino hacia los dos pangolines primarios gravemente heridos. El aterrizaje fue limpio y rápido. Zhao Yi ni siquiera esperó a que el buitre aterrizara por completo antes de soltarse a pocos metros del suelo, rodando ágilmente para disipar la fuerza, mientras sujetaba con fuerza el hacha de batalla de acero al manganeso que tenía en la mano. PFF. PFF. Con dos golpes precisos y rápidos, se puso fin al sufrimiento de los dos pangolines novatos, y a cambio se obtuvo una pequeña cantidad de puntos y puntos de atributo. Has eliminado con éxito a una criatura mutante de bajo nivel, pangolín excavador. Puntos de supervivencia obtenidos. +1. X2. Extracción exitosa. Constitución +0, 1, espíritu +0, 1. X2. Inmediatamente después, su mirada se posó en el pangolín de nivel intermedio que se comportaba de forma extraña. Buitre, dale la vuelta. El buitre sirviente lanzó un chillido agudo y se abalanzó sobre el pangolín que se encontraba en el nivel medio como un bombardero. El pangolín pareció percibir la amenaza e instintivamente intentó acurrucarse para defenderse, pero sus movimientos eran lentos y caóticos. Las enormes garras del buitre se aferraron con fuerza a su caparazón. El poderoso impacto, combinado con el ingenioso ángulo, logró voltear a esta pesada criatura, dejando al descubierto su vientre relativamente blando. Justo cuando yacía boca arriba, forcejeando frenéticamente, Zhao Yi finalmente vio la razón de su anormalidad. Su cabeza, especialmente el área alrededor de sus ojos, tenía varias marcas profundas de garras, y sus globos oculares habían sido arrancados, dejando solo dos agujeros negros y sangrientos. Sus ojos quedaron cegados por una hoja de hueso o una garra de sombra. Comprendió Zhao Yi al instante. Habiendo perdido la vista y separado de la guía de feromonas de la manada, este pangolín de nivel intermedio vagaba sin rumbo como una mosca sin cabeza. Esta era una oportunidad de oro. Zhao Yi se movió como un rayo, lanzándose hacia adelante. Su velocidad era tan rápida que quedó reducido a una mancha borrosa. En lugar de abrirse paso a través del grueso caparazón, usó toda su fuerza para clavar la afilada hoja de su hacha de batalla en la abertura entre el cuello y la armadura de los hombros del pangolín, después de que éste se volteara. Luego la abrió con un movimiento repentino. PFF. Salió a borbotones sangre caliente de color verde oscuro. La hoja del hacha había seccionado vasos sanguíneos y nervios vitales. El pangolín de tamaño intermedio dejó escapar un último grito desesperado antes de que su lucha cesara abruptamente. Has eliminado con éxito a una criatura mutante de nivel medio, pangolín excavador. Puntos de supervivencia obtenidos. +10. Sin dudarlo, Zhao Yi colocó inmediatamente la palma de su mano sobre el cadáver aún tibio. Se ha detectado un cadáver manipulable, criatura mutada intermedia. Por favor, seleccione. Opción 1. Extraer energía primigenia, ganancias esperadas. Constitución +1, 0, fuerza +0, 7, agilidad +0, 5, espíritu +0, 9. Opción 2. Activar el talento manipulación de cadáveres, consume 5 puntos de poder espiritual, transforma el cadáver en un esbirro, intermedio. Contrólalo. Dijo Zhao Yi sin dudarlo. Un esbirro de nivel medio, especialmente un esbirro pangolín conocido por sus capacidades defensivas, es extremadamente valioso, ya que mejora enormemente la capacidad de supervivencia del equipo y su habilidad para resistir el daño directo. El cadáver del pangolín de nivel intermedio tembló violentamente mientras los hilos de energía espiritual lo envolvían. La herida en su cuello fue sellada a la fuerza por el gélido fuego azul del alma, y dos llamas frías se encendieron en sus cuencas oculares. Luchó, tambaleándose mientras rodaba, sus ojos heridos encendiéndose con un fuego azul fantasmal, y sus escamas de color amarillo tierra resaltando sus formidables capacidades defensivas. A continuación, Zhao Yi encontró otros dos cadáveres de pangolines novatos relativamente intactos y logró controlarlos, reponiendo así el número de sirvientes novatos. Controlado actualmente. Perro de guerra, intermedio, X1, espada de hueso, intermedio, X1, gato garra de sombra, intermedio, X1, buitre, intermedio, X1, pangolín excavador, intermedio, X1, pangolín excavador, principiante, X2. Extrajo rápidamente la energía de los demás cadáveres de pangolines dispersos. Aunque cada cadáver proporcionaba poca energía, esta se acumulaba con el tiempo. Extracción exitosa. Constitución +0, 1, espíritu +0, 1. X10. Extracción exitosa. Fuerza +0, 1, espíritu +0, 1.
X3. Tras hacer todo esto, Zhao Yi regresó al edificio residencial con sus 3 sirvientes pangolines recién adquiridos. El pangolín sirviente de nivel medio era demasiado grande para subir las escaleras hasta la azotea, así que Zhao Yi le ordenó que custodiara la entrada en el primer piso, como un digno portero. 2 jóvenes sirvientes pangolín lo siguieron hasta la azotea. Cuando Zhao Yi reapareció en la azotea, Yun Yuan, que había estado esperando ansiosamente, fue inmediatamente a recibirlo, con el rostro sonrojado y lleno de genuina preocupación. Hermano Zhao, ¿estás bien? ¿Te has hecho daño? Su mirada recorrió ansiosamente a Zhao Yi. Zhao Yi pudo percibir en su tono una preocupación y una dependencia que iban más allá del alcance del contrato. Intuyó vagamente que, tras aquella huida de vida o muerte, especialmente aquel encuentro íntimo en el aire, la chica parecía haber desarrollado un vínculo emocional más profundo con él. Pero ahora no tiene tiempo para pensar en esas cosas. En el apocalipsis, la supervivencia y la fuerza son lo más importante. Estoy bien, respondió sucintamente, con la mirada ya fija en el mastín de guerra más gravemente herido. El mastín de guerra yacía agachado en el suelo, sus heridas aún sangraban lentamente y sus llamas del alma, de un azul gélido, parecían algo débiles. Actualmente, se trata de la fuerza de combate de primera línea más poderosa de Zhao Yi, y su estado está directamente relacionado con la seguridad del equipo. Tras pensarlo un momento, Zhao Yi tomó una decisión. Sacó de nuevo la botella de bebida energética de su mochila. Aún quedaban dentro 2 extrañas frutas de color rubí. Sin dudarlo, se sirvió una. En cuanto apareció la fruta, un rico aura de energía vital volvió a llenar el aire. Las fosas nasales del mastín de guerra se contrajeron, y su fuego espiritual azul gélido brilló con más intensidad, revelando un deseo intenso. El fuego espiritual de la bestia de hoja ósea y del gato de garras sombrías también parpadeó, pero permanecieron inmóviles, sin competir por él. Cómetela, dijo Zhao Yi, acercando la fruta a la boca del mastín. El mastín de guerra enroscó cuidadosamente su lengua alrededor de la fruta y la tragó. En un instante, un torrente de energía aún más turbulento regresó a través del vínculo mental. El enorme cuerpo del mastín de guerra tembló violentamente, como si magma fluyera bajo su piel rojo oscura, y sus músculos se expandieron y contrajeron a una velocidad visible, emitiendo un penetrante sonido de crujido. La espantosa herida en su omóplato provocaba que sus fibras musculares se retorcieran violentamente, que el tejido de granulación creciera rápidamente y que la herida sanara y se cerrara con rapidez, hasta el punto de que la oscura cicatriz se desvanecía y desaparecía. Además, los gruesos espolones óseos de sus omóplatos se volvieron aún más feroces y afilados, brillando con una luz metálica y fría. Todo su esqueleto parecía haber crecido ligeramente, y el aura feroz que emanaba aumentó repentinamente de forma significativa. El fuego azul gélido de su alma ardía aún con más solidez e intensidad. El mastín de guerra se ha recuperado completamente de sus heridas y su fuerza ha aumentado significativamente. Al observar los cambios en el mastín de guerra y recordar el poder aterrador del pangolín de alto nivel, una idea clara se formó en la mente de Zhao Yi. La cantidad de sirvientes es importante, pero ante una diferencia absoluta en calidad, no importa cuántos subordinados haya, no son más que carne de cañón. Ese pangolín de alto nivel probablemente podría destrozar a mi anterior ejército de sirvientes con un solo ataque. En el futuro, debemos optar por la élite y centrarnos en cultivar sirvientes clave con un alto poder de combate. El sabueso de guerra, como su primer sirviente de nivel medio, tiene un enorme potencial y es sin duda la mejor opción para un desarrollo enfocado. Espada ósea y gato garra sombría tienen sus propias fortalezas y también requieren asignación de recursos. El sirviente pangolín, recién adquirido, es un excelente tanque. Con las ideas claras, Zhao comenzó a hacer balance de las ganancias y pérdidas totales de este viaje a la planta química. En términos de puntos de atributos, al extraer una gran cantidad de cadáveres de ratas y pangolines mutados, el físico, la fuerza y la agilidad han aumentado significativamente, especialmente la agilidad, que se acerca a 50, lo que produce una mejora general. Atributos actuales. Constitución 58, 8, Fuerza 46, 9, Agilidad 49, 7, Espíritu 39, 9, 85, 0. Después de derrotar a numerosas criaturas mutadas y a varios jugadores, su puntuación supera la marca de 1500, alcanzando puntos de supervivencia. 1236, 1676, que se pueden intercambiar por más recursos.
Obtuvieron un nuevo fragmento de mapa de la zona, distrito comercial central de la ciudad S, 6 gotas de líquido fuente de energía, una gota usada, 5 gotas restantes, y, lo más importante, esa caja desconocida con un material especial y misteriosos patrones grabados en ella. Se ha confirmado la existencia de criaturas mutantes avanzadas, posiblemente de nivel señor, en las profundidades de la planta química, una misteriosa fuente de energía y una caja que requiere una llave para abrirse, la cual podría esconder secretos aún más profundos. Hemos adquirido un conocimiento más profundo de los hábitos y debilidades de las distintas variantes del pangolín. Este viaje a la planta química fue extremadamente arriesgado, casi resultando en una aniquilación total, pero las ganancias fueron igualmente enormes, especialmente las mejoras de atributos y la adquisición de la caja misteriosa, que puede tener un profundo impacto en el desarrollo futuro. Y lo que es más importante, le aclaró a Zhao Yi la dirección a seguir para mejorar su fuerza en el futuro. Calidad antes que cantidad. Guardó con cuidado el último fruto rubí restante y 5 gotas de líquido energético, luego sacó la misteriosa caja y acarició con detenimiento sus fríos dibujos y su peculiar cerradura. Se necesita una llave específica y ¿dónde podría estar? La mirada de Zhao Yi se perdió en la lejanía, hacia la desolada zona urbana de la ciudad S. El supermercado Xinhuandi podría tener algo que ver con el icono del cofre del tesoro marcado en el mapa. Después de descansar un rato, y una vez que los mastines de guerra hubieron absorbido por completo la energía de la fruta y los sirvientes estuvieron en condiciones estables, Zhao Yi se puso de pie y miró el cielo que se oscurecía gradualmente. «Yun Yuan, ¿te lastimaste la pierna?», preguntó Zhao Yi confundido, al darse la vuelta y notar que caminaba de forma algo extraña. «No, no es nada, hermano Zhao», respondió Yun Yuan rápidamente. Su semblante había recuperado la normalidad, pero un atisbo de timidez aparecía ocasionalmente cuando sus ojos se encontraban con los de Zhao Yi. «Es solo una pequeña abrasión en la pantorrilla, nada grave, no afectará mi movilidad». Zhao asintió y no hizo más preguntas. Echó un vistazo a la azotea, que estaba algo vacía, y dijo con voz grave: «Revisen su equipo y repongan energías. Saldremos en 15 minutos. Nuestro destino: el supermercado Xinhuan». Primero caminó hasta un lugar relativamente limpio en el centro de la azotea, donde pudo sentarse de espaldas al tanque de agua para protegerse del viento, y se quitó la pesada mochila. Abrió su mochila y revisó las provisiones restantes. Sus movimientos se detuvieron un instante al ver el compartimento que antes usaba para guardar comida. TSK. Un TSK apenas audible, teñido de un ligero tono de molestia casi imperceptible. Yun Yuan estaba sentada a su lado cuando oyó el ruido y miró hacia él. Siguiendo su mirada, comprendió el motivo. La gran bolsa de comida que obtuve de la mujer con el talento de tipo hielo la llevaba un sirviente zombie. Sin embargo, durante la huida desesperada por la caverna subterránea del aparcamiento, la situación era extremadamente crítica, y la mochila de comida que llevaba el sirviente me importaba un bledo. En ese momento, la mochila llena de comida, junto con su sirviente, debió haber sido aniquilada por el pisotón de la manada de pangolines o por las llamas de su autodestrucción. «Perdí una bolsa entera de comida», dijo Zhao Yi con voz tranquila, pero Yun Yuan pudo oír el dolor oculto tras esa calma. En un mundo postapocalíptico donde los recursos escasean, la importancia de los alimentos es evidente. «Está bien, hermano Zhao», lo consoló rápidamente Yun Yuan, aunque también sentía pena por los suministros. «Todavía nos quedan algunas galletas prensadas y carne seca, y no acabamos de recibir esa caja con el líquido de origen. Encontraremos nuevos suministros eventualmente», intentó que su tono sonara optimista. Zhao Yi asintió con un zumbido y dejó de darle vueltas al asunto. Sacó la comida y el agua comprimidas que le quedaban de su mochila y le dio un poco a Yun Yuan, luego comenzó a comer él mismo en silencio. La comida seca y dura requería agua para tragarla con dificultad, y ambos comieron rápidamente, centrándose en reponer energías en lugar de disfrutar del sabor. Tras terminar su sencilla comida, Zhao Yi accedió inmediatamente a la tienda del juego. Las continuas batallas de alta intensidad, el control de los sirvientes y, especialmente, la desesperada huida final, agotaron enormemente su fuerza mental. Aunque su fuerza mental se había recuperado un tanto tras absorber la energía de un pangolín de nivel medio, aún distaba mucho de estar a salvo. Intercambio. Poción básica de restauración de energía mental, rastro, X1. Coste en puntos de supervivencia: 30. Puntos de supervivencia actuales: 1236, 1676. Un destello de luz, y se obtuvo una botella de poción azul claro.
Zhao Yi quitó el tapón y se tragó la medicina sin dudarlo. El líquido fresco y ligeramente picante se deslizó por mi garganta, transformándose rápidamente en un refrescante flujo de energía que inundó mi mar espiritual, algo reseco. Al sentir cómo su energía mental se reponía lentamente, como la marea que sube tras bajar, sus nervios tensos finalmente se relajaron un poco. Fuerza mental. 39, 9, 85, 0, 43, 2, 85, 0, recuperándose. Luego sacó de su mochila una pequeña botella de poción básica para recuperar la energía mental, la destapó y se la bebió de un trago. Fuerza mental. 43, 2, 85, 0, 52, 2, 85, 0, recuperación rápida. A medida que mejoraba su estado, la mirada de Zhao Yi se volvió profunda. Sacó con cuidado la botella de bebida energética de su mochila. Dentro, 5 gotas de líquido energético, como ámbar líquido con un halo ondulante, yacían quietas, emitiendo fluctuaciones de energía pura y seductora. Este fue el beneficio más directo del viaje a la planta química, además de la misteriosa caja. Contempló el magnífico y misterioso líquido, con la mente a 1000 por hora. El hecho de que el pangolín mutante pudiera volverse más fuerte tras consumir aquella fuente de energía, e incluso usarla para recuperarse, indicaba que era igualmente eficaz en criaturas mutantes. ¿Pero cuál será el efecto? ¿Cómo se compara con la fruta rubí? Estas preguntas deben ser verificadas. Hay que probarlo, murmuró Zhao Yi, dirigiendo la mirada al sirviente de hoja de hueso que permanecía en silencio a un lado, con las grietas de su armadura aún sin cicatrizar del todo. Como máquinas de matar puras, los cambios en las hojas de hueso son los más fáciles de observar. Desenroscó el tapón de la botella y con cuidado sumergió la yema del dedo en una gota del líquido original. La gota de líquido primigenio parecía tener vida propia, rodando entre sus dedos, cálida pero pesada. Se acercó al sirviente de hoja de hueso y le ordenó: devórala y absórbela. La llama azul gélida del alma parpadeó en las cuencas vacías de los ojos del sirviente de la hoja de hueso, luego bajó ligeramente la cabeza y abrió la boca para tragar el líquido de la fuente de energía. En un instante, el líquido original, como el ámbar que se derrite al calentarse, se transformó en un flujo puro de energía roja, que fue absorbido por la hoja de hueso. Zumbido. Una clara fluctuación de energía regresó a través del vínculo mental. Zhao Yi se concentró intensamente en percibir los cambios en la hoja de hueso. Las profundas grietas en el cuerpo del ciervo espada ósea, infligidas por las garras del pangolín, no sanaban tan rápido como cuando devoraba carne o consumía la fruta rubí. La reparación era extremadamente lenta, casi imperceptible. Sin embargo, su estructura general parece emanar tenuemente una capa de brillo metálico extremadamente fino, casi imperceptible. En especial esas 2 hojas de hueso de un blanco pálido, el filo de sus hojas parecía haberse condensado ligeramente, y su intensidad energética general había aumentado de forma sutil pero constante. El fuego del alma, de un azul gélido, también parecía haberse estabilizado un poco. Como se esperaba y comprendió Zhao Yi. Este líquido energético se centra más en fortalecer el origen, mejorando sutilmente la actitud básica y los límites energéticos. Su efecto en la recuperación inmediata de lesiones es muy inferior al del fruto rubí, un objeto raro que contiene una inmensa fuerza vital. Una se centra en tratar la causa raíz y consolidar la base, mientras que la otra destaca en curar y revitalizar el cuerpo. Una vez que comprendió el efecto, el plan de asignación tomó forma instantáneamente en su mente. Sin dudarlo más, echó la cabeza hacia atrás y vertió 3 gotas del líquido energético en la palma de su mano para absorberlas. Como 3 cálidas corrientes que fluyeron instantáneamente por sus extremidades y huesos, era mucho más puro, suave y eficiente que extraer energía de un cadáver. Líquido de fuente de energía especial absorbido. Constitución +1, 8, fuerza +1, 5, agilidad +1, 2. Líquido de fuente de energía especial absorbido. Constitución +1, 7, fuerza +1, 6, agilidad +1, 1. Líquido de fuente de energía especial absorbido. Constitución +2, fuerza +1, 7, agilidad +1, 3. Una oleada de energía recorrió su cuerpo, haciendo que las fibras musculares fueran más densas y fuertes, aumentando la densidad ósea y potenciando una vez más la velocidad de reacción de sus nervios. Los números en su panel de atributos aumentaron drásticamente. Atributos actuales.
Constitución 64,3, Fuerza 51,7, Agilidad 53,3, Espíritu 52,5, 85,0. Una poderosa sensación de fuerza inundó su cuerpo, y el mundo se volvió más nítido y lento ante su vista. Zhao Yi sintió que estaba mejor que nunca. Luego, miró a Yun Yuan, que lo observaba atentamente, y le entregó la última gota del líquido original que quedaba en la botella. Absorbe esta gota. Yun Yuan estaba atónita, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Había presenciado de primera mano lo precioso que era ese líquido fuente de energía, y Zhao Yi estaba dispuesto a compartir una gota con ella. Hermano Zhao, y esto es demasiado precioso. Yo no hice nada, y agitó la mano apresuradamente, tartamudeando de emoción. Tu capacidad de percepción es muy útil, dijo Zhao Yi con un tono tranquilo pero firme. Solo mejorando tu fuerza podrás desempeñar un papel más importante. Apréndelo y adáptate cuanto antes. Al mirar los ojos profundos y tranquilos de Zhao Yi, Yun Yuan se dio cuenta de que no era momento para negativas educadas. Una cálida corriente, mezclada con una inmensa emoción, brotó en su corazón. Asintió enérgicamente, con las manos temblando ligeramente, mientras tomaba el frasco, vertía con cuidado la gota del líquido sagrado en la palma de su mano y, siguiendo el mismo método, guiaba la absorción de la energía. Al entrar el fluido de la fuente en su cuerpo, Yun Yuan dejó escapar un gemido ahogado. La energía pura tuvo un impacto mucho mayor en ella, cuyos atributos eran muy inferiores a los de Zhao Yi. Su rostro se ruborizó al instante, su cuerpo tembló ligeramente y finas gotas de sudor aparecieron en su frente, como si estuviera sometida a una tensión considerable. Pero sus ojos brillaban de forma inusual mientras intentaba guiar la energía para que fluyera por todo su cuerpo. Unos minutos después, las fluctuaciones de energía disminuyeron gradualmente. Yun Yuan abrió lentamente los ojos, exhaló profundamente, sus ojos brillaron con inteligencia y su tez se tornó notablemente más rosada. Incluso la abrasión en su pierna parecía estar sanando mucho más rápido. Hermano Zhao. Me siento maravillosa. Exclamó emocionada, con la voz ligeramente temblorosa. Siento mi cuerpo mucho más ligero, y soy más fuerte. Y, mis sentidos parecen más claros. Zhao asintió. Esto estaba dentro de lo esperado. El descanso de 15 minutos casi había terminado. Zhao Yi se puso de pie, estiró las extremidades y emitió unos suaves crujidos. Sintiendo el poder que fluía en su interior y su fuerza mental completamente restaurada, dirigió su mirada hacia el supermercado Xinhuan. Sintiendo el poder que fluía en su interior y su fuerza mental completamente restaurada, dirigió su mirada hacia el supermercado Xinhuan. Zhao Yi se detuvo en el borde de la azotea, con la mirada fija en la planta química. Aquello estaba en un silencio sepulcral, como si la anterior marea de bestias y los rugidos ensordecedores no hubieran sido más que una ilusión. Pero recordaba con claridad la figura descomunal del pangolín de alto nivel y su aura escalofriante. Nivel señorio incluso superior, y murmuró Zhao Yi para sí mismo, mientras sus dedos acariciaban inconscientemente el frío mango del hacha de batalla táctica que llevaba a la cintura. Este viaje a la planta química fue una experiencia cercana a la muerte. Casi aniquiló a nuestro ejército de secuaces de bajo nivel, ganado con tanto esfuerzo, e incluso nuestros secuaces principales de nivel medio resultaron heridos. Pero las ganancias fueron igualmente enormes, con un salto en los atributos y la adquisición de una misteriosa caja y un líquido fuente de energía. No es lo suficientemente fuerte. Un destello agudo cruzó los ojos de Zhao. Ni mucho menos. Miró hacia el enorme abismo, con determinación. Debe haber un secreto mayor oculto allí, tal vez una fuente de energía más pura, o quizás pistas sobre este juego apocalíptico. Una vez que tenga el poder para enfrentarme a ese monstruo de nivel señor, o incluso para aplastarlo, sin duda regresaré para descubrir la verdad allí. El deseo de hacerse más fuerte nunca había sido tan intenso. No se detuvo más y se dio la vuelta con resolución. Vamos, destino. Supermercado Xinhuan. Según la información del fragmento del mapa regional, Supermercado Xinhuan y alrededores, el supermercado está ubicado en dirección suroeste, bastante lejos de la zona industrial donde se encuentra actualmente. El equipo reanudó la marcha. Tras descansar y recuperar energías, su fuerza de combate básica se había recuperado considerablemente. El mastín de guerra se había recuperado de sus heridas y su aura era aún más feroz, como un tanque fuertemente blindado abriendo camino. Espada ósea y gato garra sombría custodiaban los flancos, con movimientos aún precisos y letales.
El nuevo pangolín excavador, nivel intermedio, actúa como una fortaleza móvil, situado relativamente en la retaguardia del grupo, donde sus gruesas escamas le brindan una sólida protección. Los dos pangolines novatos se encargan de cubrir la retaguardia y proporcionar apoyo en los flancos. En lo alto del cielo, el buitre Garra de Hierro extendió sus enormes alas, como un leal avión de reconocimiento, sus ojos afilados escaneando el frente y los alrededores, transmitiendo las imágenes percibidas a la mente de Zhao Yi en tiempo real. Yun Yuan seguía de cerca a Zhao Yi, con sus sentidos como un radar invisible, escaneando constantemente cada susurro y movimiento dentro de un radio de 100 metros. De vez en cuando, echaba miradas furtivas al perfil frío de Zhao Yi, y al recordar el contacto cercano que habían tenido en el aire, sus mejillas aún se calentaban ligeramente, pero rápidamente recuperaba la compostura y se concentraba en la misión de alerta temprana. Mientras caminaban por las calles en ruinas, los zombis dispersos y las criaturas mutantes no representaban ninguna amenaza para este escuadrón de élite. Las garras del mastín de guerra aplastaron fácilmente la cabeza del zombi, y con un destello de hoja de hueso, el perro mutante que intentó emboscar fue decapitado. Zhao Yi ni siquiera se molestó en intervenir. Simplemente extrajo energía de los cadáveres frescos que encontraba a su paso de manera eficiente, y sus atributos continuaron acumulándose imperceptiblemente. La otrora bulliciosa calle comercial es ahora un páramo, con vehículos abandonados que bloquean las carreteras y un hedor persistente y polvo que llena el aire. Tras atravesar un estrecho callejón lleno de escombros de construcción, apareció ante sí una zona relativamente abierta. Un parque urbano abandonado. La mayoría de los árboles del parque están marchitos, el césped está descuidado y el lago artificial del centro se secó hace mucho tiempo, dejando al descubierto el lecho agrietado y los barcos abandonados. Justo cuando el grupo estaba a punto de cruzar el límite del parque, Yun Yuan levantó repentinamente la mano, con rostro serio. Hermano Zhao, hay movimiento. Adelante a la izquierda, en esa arboleda de árboles muertos en el centro del parque. Zhao Yi alzó la mano de inmediato, y el grupo se quedó paralizado, como fundiéndose con las sombras del entorno. Aguzó el oído y apenas percibió el nítido sonido de armas chocando contra el viento, así como un silbido similar al susurro de las enredaderas. Puedo percibirlo claramente, dijo Zhao Yi en voz baja. Yun Yuan cerró los ojos y se concentró, luego informó rápidamente unos segundos después. Es una pelea. Las fluctuaciones de energía son muy caóticas, hay dos fuentes de energía humana. Pero, es extraño, su energía se siente, muy contenida, a diferencia de nuestros jugadores que la desbordan. Y uno de ellos está muy débil, como si estuviera lesionado. Hizo una pausa, con un tono que denotaba sorpresa y duda. Hay otra fuente de energía, es de origen vegetal. Una criatura mutada de nivel medio. Su energía es muy fría y siniestra, y produce una sensación, alucinatoria y corrosiva. Está atacando a esas dos personas. ¿No son jugadores? Los ojos de Zhao Yi brillaron con intensidad. Además de los jugadores, ¿podría haber otras fuerzas humanas? ¿O tal vez supervivientes nativos? Zhao Yi estaba lleno de dudas. Yun Yuan, concéntrate en percibir las características físicas y el estilo de lucha de esos dos. Buitre, asciende y realiza un reconocimiento encubierto del centro del bosque muerto, ordenó Zhao Yi con calma. Con la ayuda de la visión panorámica del buitre y la percepción agudizada de Yun Yuan, Zhao Yi rápidamente vio la situación en el campo. En un claro en el centro del bosque muerto, destaca una extraña planta. Tiene aproximadamente la altura de una persona, con su tronco principal retorcido como un dragón y una flor brillante del tamaño de un lavabo que florece en la parte superior. Los pétalos tienen un extraño color azul oscuro que parece absorber la luz, pero el centro de la flor no es un estambre, sino una boca redonda que se abre y se cierra constantemente y está cubierta de dientes finos y afilados. Docenas de enredaderas espinosas, como tentáculos, se extendían desde debajo de la flor, agitándose salvajemente y atacando a su objetivo. Sus oponentes son dos personas. Para ser precisos, una está luchando y la otra ya ha caído. El combatiente era un joven, de unos 20 años, que vestía un uniforme gris azulado desgastado pero de confección singular, cubierto por una armadura sencilla hecha de fragmentos de hueso y metal. Se movía con rapidez, blandiendo una peculiar espada curva que centelleaba con un tenue brillo energético. Su manejo de la espada era preciso, cortando constantemente las enredaderas que lo atacaban. Sin embargo, las enredaderas se regeneran con extrema rapidez, y de las partes rotas sale un tenue polvo púrpura, del que el joven desconfiaba claramente y que necesitaba esquivar constantemente.
Lo más llamativo de él son sus ojos, de un azul profundo como el océano. El que yacía en el suelo parecía aún más joven, como un chico de 15 o 16 años, vestía un uniforme similar y tenía los ojos azules. Su rostro estaba pálido, su cuerpo se estremecía levemente y parecía haber perdido el conocimiento. Varias enredaderas delgadas lo rodeaban, arrastrándolo lentamente hacia la flor mutada. El amuleto metálico en forma de diamante que el niño llevaba en el pecho emitía un halo blanquecino extremadamente tenue, casi imperceptible, que parecía formar una fina película protectora que ralentizaba la erosión de las enredaderas y la penetración del polvo. Yun Yuan dijo con urgencia. Hermano Zhao, el muchacho que cayó al suelo aún está vivo, pero su fuerza vital es muy débil, como si estuviera paralizado. El amuleto que lleva en el cuerpo tiene una leve reacción energética, como si lo estuviera protegiendo. El joven que lucha está muy ansioso. Quiere salvar a su compañero, pero la flor mutada se lo impide. ¿Deberíamos ayudarlo? Zhao Yi no respondió de inmediato. Observó con calma la situación de la batalla. El patrón de ataque de la flor mutada era bastante astuto. Sus enredaderas principales lanzaban un ataque frontal, pero siempre había una o dos escondidas bajo las hojas secas o atacando desde ángulos inesperados. Además, parecía guiar intencionadamente al joven hacia ciertas zonas específicas del terreno, donde podría haber trampas. Esperemos a ver qué pasa, dijo Zhao Yi. La naturaleza de los nativos es incierta. Primero evaluemos sus fortalezas y las debilidades de esta flor mutada. Apenas terminó de hablar, se produjo un extraño cambio en la habitación. El joven, incapaz de imponerse tras una larga batalla, se impacientaba cada vez más, preocupado por la seguridad de sus compañeros. Tras cortar varias enredaderas con un potente golpe, aprovechó una abertura y se abalanzó sobre el niño caído, intentando cortar las enredaderas que lo sujetaban. Justo cuando se encontraba a unos 3 metros frente a la flor mutada, ocurrió la anomalía. El suelo bajo sus pies se derrumbó repentinamente, dejando al descubierto un pozo poco profundo lleno de un líquido viscoso. Al mismo tiempo, varias enredaderas más gruesas, de color púrpura oscuro, brotaron repentinamente del fondo del pozo, como serpientes venenosas al acecho, enroscándose instantáneamente alrededor de sus piernas. El polvo púrpura que segregaban estas vides era extremadamente concentrado, casi formando una neblina de color púrpura pálido. La expresión del joven cambió drásticamente. Era demasiado tarde para retroceder. Tenía las piernas fuertemente atadas, y la savia altamente corrosiva le quemó instantáneamente las perneras del pantalón, produciendo un siseo. Blandió su cuchillo con violencia, pero las enredaderas de color púrpura intenso eran excepcionalmente duras y difíciles de cortar. Para colmo, inhaló una pequeña cantidad de polvo púrpura, lo que inmediatamente ralentizó sus movimientos y le provocó visión borrosa. «¡Oh, no!», exclamó Yun Yuan. La flor mutada siseó como burlándose de la necedad de su presa. Todas las enredaderas soltaron al niño y, en cambio, se concentraron en enroscarse alrededor del joven atrapado en la trampa, decididas a arrastrarlo por completo a la trampa mortal. El joven luchó desesperadamente, pero la parálisis se extendió rápidamente, sus fuerzas disminuyeron con rapidez y sus ojos se llenaron de desesperación y resentimiento. Justo cuando el joven estaba a punto de ser completamente engullido por las enredaderas, un destello frío cruzó los ojos de Zhao. El punto débil está a unos 15 centímetros por debajo de las partes bucales de la flor. Ahí es donde se concentra la mayor parte de la energía, y también es el punto más débil de su defensa. Actúa. Sabueso de guerra. Carga de frente para atraer la atención. Hoja de hueso, apunta al punto débil de la flor, embiste con todas tus fuerzas. Garra sombría, corta las enredaderas principales que atan al joven. Buitre, ataca desde arriba, perturba sus sentidos. Pangolín, protege a Yun Yuan. La orden fue como agua helada vertida en aceite hirviendo, llegando instantáneamente a todos los sirvientes. Ruge. El mastín de guerra fue el primero en atacar, su cuerpo descomunal como un meteorito rojo sangre, cargando contra el cuerpo principal de la flor mutada con un ímpetu inigualable, sus enormes garras golpeando las enredaderas ondulantes. La flor mutada parecía no haber esperado que una criatura tan feroz apareciera de repente por un lado. Algunas de sus enredaderas cambiaron de dirección de inmediato y arremetieron contra el mastín de guerra. Pero el mastín de guerra tenía la piel gruesa y la carne resistente, y después de soportar varios golpes, su ímpetu no disminuyó. Al mismo tiempo, el sirviente de la espada de hueso se transformó en un pálido rayo blanco, que giraba silenciosamente alrededor de la flor mutada.
Con las dos espadas juntas y el fuego del alma azul helado ardiendo con fiereza, todo el poder se concentró en un punto, disparándose como una flecha hacia el punto débil bajo el centro de la flor que Zhao Yi había señalado. El gato garra sombría apareció junto al joven como un fantasma, sus garras moviéndose con rapidez y precisión cortando las enredaderas de color púrpura intenso que estaban enroscadas alrededor de sus piernas. Los buitres sirvientes se abalanzaron desde el cielo, sus enormes alas levantaron una ráfaga que dispersó parte del polvo púrpura, y sus afiladas garras arañaron con saña la cabeza de la flor mutada. El ataque repentino sumió a la flor mutada en el caos. Lanzó un chillido agudo y sus enredaderas danzaron salvajemente en un intento de resistir. Pero la táctica de Zhao Yi fue extremadamente precisa. El sabueso atrajo la mayor parte del fuego enemigo, y el golpe fatal de la hoja de hueso aprovechó el momento en que su defensa era más débil. PFFT. Con un sonido desgarrador y penetrante, las hojas gemelas del sirviente de la espada de hueso perforaron con éxito la zona relativamente vulnerable situada debajo de las piezas bucales de la flor, y un fluido azul oscuro brotó como una fuente. El enorme cuerpo de la flor mutada tembló violentamente, todos sus zarcillos se pusieron rígidos como si hubieran sido electrocutados, luego comenzaron a convulsionarse salvajemente, sus piezas bucales en la cabeza de la flor emitieron un chillido agudo y su brillo azul oscuro se atenuó rápidamente. «Sigan atacando. No le den ni un respiro», gritó Zhao Yi con frialdad. El mastín de guerra abrió sus enormes fauces y mordió con fuerza el borde del plato floral, desgarrándolo frenéticamente. El gato garra de las sombras y la espada de hueso continuaron aumentando sus ganancias. Pronto, esta extraña y poderosa planta mutada de nivel intermedio perdió por completo su vitalidad, su enorme cuerpo quedó flácido y sus enredaderas se doblaron sin remedio. Criatura mutante intermedia, flor psicodélica, eliminada con éxito. Puntos de supervivencia obtenidos. Más 10. La batalla había terminado. Zhao Yi dio un paso al frente, fijando la mirada en el cadáver de la flor hechicera. Se ha detectado una fuente de energía especial, organismo mutado de origen vegetal, que puede extraerse/manipularse. Seleccione una opción. Opción 1. Extraer la energía de la fuente beneficio esperado. Fuerza mental más 3 nota. La energía de tipo vegetal tiende a nutrir la mente puramente. Opción 2. Activar el talento manipulación de cadáveres consume 8 puntos de energía espiritual. Convierte esta fuente de energía en un sirviente vegetal simbiótico, estado. Cerca de la muerte ¿puede parasitar plantas simbiontes? ¿Pueden parasitar? El corazón de Zhao Yi dio un vuelco. Esta era una opción nueva, a diferencia de manipular cadáveres directamente. Eligió la segunda opción. Su energía espiritual surgió con fuerza y se enroscó alrededor del cadáver de la flor demoníaca. El cadáver se marchitó y se contrajo rápidamente, transformándose finalmente en un oscuro rayo de luz azul que entró en el brazo de Zhao Yi. Zhao Yi sintió un ligero escalofrío en el brazo. Al mirar hacia abajo, vio un dibujo de una flor demoníaca de color azul oscuro, de aspecto realista y del tamaño de una uña, en la parte interior de su antebrazo derecho. Los pétalos estaban claramente definidos, e incluso las piezas bucales en el centro de la flor eran apenas visibles. Al mismo tiempo, un mensaje llegó a su mente. Obtuvo sirviente vegetal simbiótico. Flor psicodélica, cerca de la muerte latente. Habilidades. Polvo paralizante, requiere recuperación de energía para activarse, manipulación de enredaderas, requiere recuperación de energía para activarse, parasitismo, permite al usuario parasitar a los sirvientes de otras criaturas, absorbiendo su energía o la carne y sangre consumidas por el huésped para acelerar su recuperación y crecimiento. Interesante. Una leve sonrisa apareció en los labios de Zhao Yi. Las habilidades de esta flor demoníaca son bastante prácticas, especialmente su polvo paralizante, que puede ser sorprendentemente efectivo en la batalla. Actualmente se encuentra en un estado latente cercano a la muerte y necesita ser parasitado para recuperarse. Por un capricho, intentó parasitar a un pangolín novato relativamente intacto que estaba a su lado. El patrón floral demoníaco de su brazo brillaba levemente, y un hilo azul oscuro apenas perceptible conectaba con las escamas del sirviente pangolín. El pangolín sirviente tembló levemente, pero no mostró un rechazo significativo. Zhao Jin pudo sentir que la flor demoníaca estaba absorbiendo lentamente la tenue energía del cuerpo del sirviente pangolín, iniciando un proceso de recuperación extremadamente lento. Parece que necesita parasitar a un sirviente más fuerte o devorar directamente carne y sangre de alto nivel para restaurar rápidamente su poder de combate, concluyó Zhao Yi.
Tras deshacerse de la flor demoníaca, Zhao Yi dirigió su mirada al niño indígena que yacía en el suelo. El joven ya había entrado en coma antes de que la flor demoníaca muriera debido a la inhalación de demasiado polvo y a sus graves heridas. Zhao Yi se acercó al niño y lo examinó cuidadosamente. El niño tenía un rostro juvenil con rasgos delicados. Sus ojos de un azul profundo estaban cerrados, y sus largas pestañas aún estaban cubiertas con un poco de polvo. Aunque su uniforme estaba dañado, el material era claramente superior al de la ropa común, lo que sugiere que tenía alguna función protectora. Lo más llamativo es el amuleto metálico en forma de rombo que lleva en el pecho. En este momento, su luz es extremadamente débil, pero aún así emite una extraña fluctuación de energía. Fue esta fluctuación la que resistió la parálisis y la erosión fatales de la flor demoníaca.